Saludos mis amigos, nuevamente es un placer estar con cada uno de ustedes, los amantes de las monedas y los billetes, aquellos que tenemos una pequeña colección o una gran colección de monedas y queremos aprender cada día un poco más acerca de este bello hobby, el cual nos alegra y nos enriquece en la cultura, en la historia, en el arte. Y específicamente en este canal, Mensajes en Monedas, vamos a estar hablando muchos diálogos acerca de las monedas que menciona la Biblia. Como prometimos en el vídeo pasado, vamos a estar hablando en esta ocasión de una de las monedas más interesantes y que tal vez sea una de las que más se mencionan en el Nuevo Testamento, y me refiero al denario. Cuando leemos la historia del denario o de otras monedas, tal vez pasamos por alto la historia de las monedas que menciona la Biblia. ¿Qué monedas eran? ¿Qué valor tenían? ¿Cómo era que se usaban? Bueno, poco a poco vamos a ir desglosando en venideros vídeos acerca de cómo se usaban estas monedas. Vamos a hablar del denario. El denario era una moneda de plata romana y tenía el valor, menciona la Biblia, de un día de trabajo. Es decir, un día de trabajo se le pagaba al obrero, al asalariado, un denario. Una moneda romana, que era el imperio que sojuzgaba a Israel en el tiempo en que nació Jesús, en el tiempo del Nuevo Testamento. Era el poder que estaba dominando la tierra de Israel, y por supuesto Jesús interactuó también con romanos y la cultura romana. El denario era una moneda muy llamativa. Por ejemplo, era la moneda oficial de ese imperio romano. Se llamaba denario argentum, era de plata y era una réplica de la dracma que circulaba en la Magna Grecia, y comenzó a acuñarse después de la derrota de Pirro de Espiro. Así que ya sabemos qué cosa era un denario, una moneda romana. Por lo menos en ese tiempo, vamos a ver más adelante en otros vídeos que no solamente era de plata, incluso llegó a hacerse de oro y de otros materiales. Pero en el tiempo de Jesús específicamente, el denario que menciona la Biblia era de plata y comenzó a ser emitido después de la derrota de Pirro. Históricamente tenemos un inicio y ya tenemos un contexto histórico acerca del denario. En los días de Jesús circulaban piezas romanas, monedas romanas, no solamente el denario, pero además de monedas romanas, en el círculo en que se movió Jesús, en Israel, circulaban, por ejemplo, monedas griegas, monedas judías, monedas fenicias y monedas egipcias. Era un centro comercial donde venían muchas personas y traían sus propias monedas, y los comerciantes le daban valores a las monedas de acuerdo a la época y a los cambios, a las compras y ventas que ellos querían realizar. ¿Por qué había monedas diferentes en los tiempos de Jesús? Antiguamente, hace muchos años, había países que no emitían monedas y había países que llevaban sus monedas a otros lugares. Por ejemplo, a mí que me gusta mucho la numismática cubana, y de hecho la colección que tengo es una colección de monedas y billetes preferentemente antiguos cubanos. Circularon monedas antes de que, por supuesto, hubiera en ese país una SECA, es decir, una casa emisora de monedas. Circulaban monedas de República Dominicana, los llamados maravedíes. Entraron también a Cuba posteriormente monedas mexicanas, monedas francesas, y por supuesto llegaron también a circular, según la historia, muchas monedas de Estados Unidos, monedas norteamericanas. Ese era el contexto en el tiempo de Jesús. Así que te podías encontrar monedas de diferentes países con diferentes valores. Yo creo que si en aquel tiempo
hubiera habido algún tipo de numismático, le hubiera gustado coleccionar monedas de diferentes lugares, porque siempre a alguien nos ha llamado la atención el arte, la cultura, el diseño, el tamaño y el valor intrínseco de las monedas, es decir, el material con que están formados estas monedas. Por ejemplo, el denario tenía un peso estimado de 1/4 del ciclo del santuario. Cuando nosotros leemos en la Biblia el ciclo del santuario, es decir, tenía un peso y que equivalía aproximadamente a 4 gramos y era considerado el equivalente al dracma. Ya dijimos, al dracma, que era de origen griego, no era romano. Hay un detalle cuando hablo de que en Cuba existieron monedas de varios países. No quiero pasar por alto un detalle curioso, y es que circularon, por supuesto, también en Cuba muchas monedas españolas. La antigua moneda en España se llamaba pesetas, es decir, había billetes y monedas que no se llamaban pesos, y por supuesto el euro es reciente. En España el dinero oficial se llamaba pesetas. Y ustedes recuerdan una moneda de 20 centavos a la cual nosotros denominábamos peseta, pero no era una peseta española, era una peseta cubana. ¿Pero por qué le decíamos peseta? Porque habíamos absorbido también de la cultura española, la madre patria, muchísimas monedas que sí se llamaban pesetas. Y por lo menos esa de 20 centavos quedó con el nombre de peseta. Esa es una curiosidad que encontramos en la historia. Les voy a leer un texto bíblico, pero antes de leer el texto bíblico que hace referencia al denario, de Jesús con un denario, de Jesús en un conflicto acerca de una determinada circunstancia en que algunas personas le hicieron una pregunta que tenía que ver con monedas. Miren, las monedas siempre han servido para todo. Las monedas sirven para ir al mercado, las monedas sirven para ir para el transporte público. Las monedas y los billetes han servido para comprar, para vender y para hacer muchísimas cosas. Antiguamente no era así, pero después que ya comenzaron las primeras monedas en materiales, en plata, en oro y en muchísimos otros materiales, incluso hubo y todavía se fabrican como souvenir monedas hasta de madera. Ha sido una historia fascinante el origen y el desarrollo del dinero como tal en el mundo. Pero hay algo que quiero señalarte. Si tú nunca has leído la Biblia, estoy seguro que conoces cosas de la Biblia sin nunca haber leído la Biblia. ¿Cómo puede ser? Te pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo te preguntara si tú conoces a Adán y a Eva o has escuchado referencias, me vas a decir que sí. Si nunca has leído la Biblia, pero sabes que Adán y Eva fueron la primera pareja que Dios creó en el jardín del Edén. Otro ejemplo que quiero compartir contigo es el siguiente. Si nunca has leído la Biblia, pero por ejemplo, has escuchado hablar de Sansón Melena. Sansón Melena es el hombre más fuerte que existió en la Biblia. Y aunque no la hayas leído, tu mente va a saber de quién se está tratando. Otro ejemplo más. ¿Recuerdas que hay una expresión que se utiliza mucho y es la siguiente? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, esa expresión tiene que ver con un denario. Esa expresión tiene que ver con monedas en la Biblia. Y es la expresión y el relato que vamos a compartir nosotros en estos momentos. Por ejemplo, te voy a leer en Mateo capítulo 22, los versos del 15 al 22, está la historia de la cuestión del tributo. Notemos esto. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios.
y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole se fueron. Mira, en la Biblia se mencionan en los evangelios 3 veces la misma historia de la cuestión del tributo. Está aquí en Marcos, está en Mateos y está en Lucas. Los 3 evangelistas. El único evangelista que no menciona la cuestión del tributo es Juan. Pero hay algo interesante en los 13 relatos, en Mateo, en Lucas y en Marcos. En los últimos 2, simplemente Jesús dice: mostradme la moneda. Pero no se dice ni en Marcos ni en Lucas qué tipo de moneda era. Notemos que aquí, en el evangelio que acabo de leer de Mateo, dice: y le presentaron un denario. Mateo es el único que describe la moneda del tributo, porque Mateo es el único evangelista que menciona qué tipo de moneda era la que se usaba para pagar el tributo en el tiempo de Jesús. Sencillo. Mateo, antes de ser un seguidor de Jesús, era un cobrador de impuestos. Es decir, un judío que estaba al servicio del gobierno de Roma y cobraba impuestos a sus hermanos judíos para pagar a los romanos. Este tipo de trabajo tenía algunas características. Los judíos menospreciaban a otros judíos que hacían este trabajo porque se beneficiaban a sí mismos. Es decir, tomaban dinero que no le correspondía de un tributo que podía ser exagerado y entonces se beneficiaban a sí mismos. Y apoyaban al sistema romano, que era el poder que estaba sojuzgándolos en esos momentos. Pero Mateo, que era un experto en cobrar tributo, dice: la moneda que se cobra para pagar el tributo es un denario. Por eso, en la versión que estoy leyendo, en la Reina Valera del 60, ni Marcos ni Lucas mencionan el tipo de moneda, porque el experto en monedas para cobrar el tributo del que estamos hablando, en este caso de la Biblia, era Mateo, que era un experto. ¿Por qué era experto? Porque cobraba tributos. Uno de los 13 relatos mencionan algunas características interesantes. Mira lo que dice el relato. Entonces los fariseos consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra y le enviaron discípulos de ellos con los herodianos. Mira, los fariseos eran la clase estricta y rigurosa religiosa en el tiempo de Jesús. Hasta el día de hoy, cuando alguien es muy exigente y ejerce presión para que se haga algo a su manera, se le dice que es un fariseo. Los herodianos eran un sector también de los judíos que apoyaban al sistema de Roma. ¿Qué tenían que ver los unos con los otros? Nada. Eran enemigos. Uno porque eran religiosos extremos y otro porque apoyaban al sistema, a Herodes y al sistema de Roma, al extremo. ¿Y por qué se unieron para combatir entonces a Jesús? Simplemente porque Jesús le molestaba a ambos grupos. No apoyaba el fariseísmo de los fariseos y no apoyaba, por supuesto, a los romanos, pero no luchaba ni contra unos ni contra otros. Simplemente Jesús exponía la verdad de Dios, presentaba un camino diferente y entonces ellos intentan usar una trampa con Jesús, con el tributo. Vamos a ver dónde está la trampa. Ellos vinieron para probarle, dice la Biblia. ¿Es lícito dar tributo a César, sí o no?
Si Jesús decía que no, Jesús estaba en contra de la ley. Jesús entonces era un violador de la ley que regía en su tiempo y lo iban a acusar. Si Jesús decía que sí, que había que darle tributo al César, entonces Jesús estaba a favor del yugo romano y entonces iban a acusarle de ser un enemigo de su propio país. Cualquier respuesta que Jesús diera a los herodianos o a los fariseos iba a caer en una trampa. Podemos engañar a los hombres, pero no a Dios. Dios es sabio. Con Dios no hay trampas. Con Dios no hay sofismas. Por eso dice la Biblia, mostradme la moneda. Y le enseñaron la moneda. ¿De quién es la imagen? En un vídeo posterior vamos a decir qué imagen tenía el denario. De César. Y Jesús simplemente le dijo, pues dele a César lo que le pertenece a César y a Dios lo que le pertenece a Dios. ¿Qué te parece? Interesante el relato de el impuesto, de data a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La Biblia es un libro para aprender muchas cosas. Y para aprender acerca de la salvación, para aprender acerca de Jesús y para aprender acerca también de cómo eran los tiempos en que vivió Jesús. Y en ese contexto cultural podíamos hablar de la vestimenta, de los alimentos y de muchos otros factores que existían en el tiempo en que Jesús ministró. Pero nosotros nos vamos a concentrar muy específicamente, por lo menos por ahora, en las monedas que circulaban y se usaban en el tiempo de Jesús. Y para terminar, una notica interesante. Cuando tenemos billetes y monedas, a los billetes y monedas que tenemos aún en el día de hoy, nosotros le llamamos dinero. Bueno, la palabra dinero proviene de denario, de la palabra latín denarius, y de ahí surge nuestra palabra en español dinero. Espero que en el segundo vídeo, que vamos a compartir un poquito más adelante sobre el denario también, podamos aprender otros aspectos interesantes acerca de esta moneda que circuló en los tiempos de Jesús. Que Dios te bendiga y te regale su bendición siempre.